La verdadera fortaleza en medio de las pruebas. La verdadera fortaleza en medio de las pruebas. Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago dice que no tengamos por sumo gozo cuando vengan las pruebas. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Cuando pasamos por pruebas, estas cartas que escribe Santiago y Pedro las escriben a la iglesia en general. No solamente a la iglesia que leyó esto en el primer siglo, sino a nosotros como iglesia, incluyéndolos a ustedes, a mí en este año 2023 en esta ciudad. Porque cuando nos hallamos en pruebas y en dificultades, preguntamos a Dios. Y no solamente preguntamos a Dios, en veces cuestionamos a Dios del por qué nos pasan ciertas cosas. En Isaías capítulo 40, también el pueblo de Israel se preguntaba por qué nos están pasando cosas a nuestras vidas. Vayan ahí a Isaías 40, el versículo 25. Y enseguida Dios habla lo siguiente: porque el pueblo de Israel estaba pasando por la prueba de que escuchaban de que Dios estaba preparando a una nación para venir en juicio contra el pueblo de Dios. Y estaba preparando a Babilonia. Y en ese juicio se hacen esas preguntas del versículo 27. Pero antes del versículo 27, vean el versículo 25. Dice: ¿a qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Interesante de que, refiriéndose a todas las estrellas que existen en las galaxias, dice que ninguna va a faltar. Sin embargo, los científicos nos dicen que cada vez se acaban más y más estrellas. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que ninguna de ellas va a faltar. Tal es la grandeza de su fuerza, refiriéndose a la fuerza de su Dios y el poder de su dominio. Y el versículo 27, el Señor les reclama al pueblo de Israel a través de Isaías y le dice: ¿por qué dices, oh Jacob, hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová? Y de mi juicio, y de mi Dios, y mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando vienen las tribulaciones, cuando ya no está la salud en la que confiábamos, parece como si el piso debajo de nosotros se acabara. Parece como que el mundo se volviera contra nosotros, parece como que el mismo cielo se levantara contra los mismos hijos de Dios. Parece que las pruebas por las que pudiéramos estar atravesando o estar confrontando, Dios es distante, es ajeno a ese dolor, a esa circunstancia. Pero en las siguientes 2 semanas estaremos aprendiendo que a pesar de cualquier cosa que suceda en nuestra vida, cualquier cosa que venga a nosotros, sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito somos llamados. Y quizá ustedes en esta mañana y quizá alguno de ustedes pueda estar pasando por alguna prueba o haya pasado por alguna prueba. O quizá a lo mejor dirá, a mí no me ha pasado nada, todo ha ido bien en mi vida. No tengo luchas, no tengo tribulaciones, no tengo dificultades. Y a lo mejor diga esto, no me ha pasado nada. Pero un día va a pasar. Si no ha pasado o está pasando, un día va a pasar. Por eso la Escritura nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diferentes pruebas, cualquiera que estas pruebas sean. Y también nos dice que no nos sorprendamos cuando tengamos alguna prueba. No nos sorprendamos y no se sorprenda si viene alguna prueba a su vida, porque las pruebas no le van a decir, aquí voy, aquí va llegando la prueba. Las pruebas llegan cuando menos lo pensamos, cuando menos nos imaginamos, ahí están las pruebas, ahí llegan. Y Dios quiere que podamos seguir confiando en Él. Hay hijos de Dios, hijas de Dios, que serán probados un día, si no lo han sido todavía. Que vendrán luchas, tormentas, quizá falta de salud, falta de trabajo, amistades que los abandonan, pierden algún ser querido. Y a lo mejor como hijos de Dios podemos hacer 2 cosas. Número 1, preguntar a Dios. Decir, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? O cuestionar a Dios, lo cual es muy diferente. Alguien que pregunta es como cuando un hijo le pregunta a su padre, papá, ¿por qué no tenemos lo que teníamos antes? Y ese padre, en esa sabiduría de Dios y en esa relación con Cristo Jesús, le dice, no tenemos lo que teníamos antes. Ahora tenemos, no hay en lo que confiábamos antes, pero Dios sigue estando con nosotros. Eso es preguntar. Pero cuando se cuestiona a Dios, porque hay hijos de Dios que se vuelven cuestionadores. Hay hijas de Dios que se vuelven cuestionadoras. Y es una gran diferencia. El pueblo de Dios se volvió cuestionador hacia Dios. ¿Por qué estás preparando una nación para venir en contra de nosotros? Tu pueblo, tu nación, los que tú has escogido. Y escuchen esto. No eran los que no caminaban con Dios los que hacen esa pregunta.
No eran los que no obedecían a Dios los que hacen esta pregunta del versículo 27 de Isaías. No eran los que desobedecían a Dios, los que eran infieles, sino los que eran fieles, el remanente de Dios. Y entre ellos Isaías le dice: Señor, ¿por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué es usted ajeno a lo que viene contra nosotros? Dios manifestaría su mano de poder para con sus hijos. Manifestaría su mano de poder para con sus hijas por medio de lo que parecía adversidad, por medio de lo que parecía una tormenta, por un medio que parecía un callejón sin salida. Y aunque la mayoría se había apartado de Dios, el pueblo de Dios, ahí en Isaías, la mayoría habían dejado a Dios, no confiaban en Dios, confiaban en sí mismos, confiaban en las cosas materiales, confiaban en lo que los rodeaba. Había un remanente que le decía: Señor, ¿por qué vamos a pasar por esto? Igual que cualquiera de nosotros nos pudiéramos preguntar: ¿por qué estoy pasando por estas pruebas? ¿Por qué me sucede lo que me sucede con tanta severidad? Y es ahí donde Dios contesta. Por eso el versículo 27, véanlo de nuevo. ¿Por qué dices, oh Jacob? Le dice Dios a su pueblo. ¿Por qué dices, oh Jacob? Y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová. Mi camino está escondido de Dios. Y de mi Dios pasó mi juicio. En otras palabras, Dios es ajeno a lo que estoy pasando. Dios es ajeno a mi dolor. Y en medio de esa circunstancia tan difícil para ese pueblo, ese remanente, le dice al Señor: no debería yo estar pasando por esto. No debería estar pasando por esa depresión, por esa prueba. No debería de ser tan larga. No debería de sentirme solo o sola. Y en medio de ese clamor, el Señor contesta al pueblo de Dios, a su pueblo. Y les va a enseñar que en medio de la prueba pueden tener confianza en Él, porque Él sigue siendo Dios. Cuando crees que ya conoces a Dios, escuchen esto. En veces pensamos que ya conocemos a Dios. Hemos estudiado todo lo de la palabra. Hemos estudiado todo. Y cuando creemos que conocemos a Dios, cuando hemos figurado al Dios creador del universo y decimos: Dios va a hacer esto. O cuando alguien pasa por través de una prueba, decimos: esta persona está pasando por esto porque Dios, ya conozco como a Dios. Entonces Dios nos muestra que es imposible conocer al Dios de misterios. Como dice Deuteronomio 29, las cosas secretas le pertenecen a Dios. Y cuando pensábamos que ya conocíamos a Dios, que ya conocíamos toda la palabra del Señor, que teníamos todo figurado, entonces el Señor permite una prueba, permite una tribulación, permite una tormenta. Y en medio de esa tormenta, el Señor muestra que Él sigue siendo Dios, que todo está bajo el control de su mano, que nada se le ha escapado a Dios, que aunque no comprendemos a Dios, Él sigue siendo Dios.
Y en medio de esa angustia, el pueblo de Israel sabía que iba a pasar a través de una purificación que se avecinaba a ellos como nación. Y cuando alguien va a ser purificado, tiene que pasar por la prueba. Antes del rapto de la iglesia de Cristo Jesús, escuchen esto. Todos los que estamos aquí vamos a pasar a través de la prueba del Señor para que nuestra fe sea pulida como el oro, dice su palabra. Así que cuando venga esa prueba, o si ya están pasando por alguna prueba, puedan saber que no es nada extraño, que está dentro de los planes de Dios, que es parte del plan de Dios. Y a lo mejor cuando vienen las pruebas, igual que el pueblo de Israel, igual que Judá, igual que esta nación de Dios, se preguntaban, ¿por qué tenemos que pasar por esto? ¿Por qué esta angustia que viene? ¿Por qué nosotros? Y el preguntar es correcto, pero no el cuestionar. Y a lo mejor dirán ustedes, eso es lo mismo, pastor. No, no es lo mismo. El cuestionar es cuando desafiamos a Dios. Y cuando le decimos, Señor, no está bien lo que estás haciendo. No es correcto lo que usted hace. No es correcto lo que usted está permitiendo en esa persona, en esa familia. No está bien de su parte. Es querer ser el consejero de Dios. Y hay muchos hijos de Dios y hay muchas hijas de Dios que se han vuelto consejeros de Dios. Por eso dice su palabra en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Dios. Y cuando tenemos figurado a Dios de cómo van a ser las cosas, de repente Dios permite una prueba, una lucha. No debería estar solo. Yo no debería estar pasando por esto. No es justo lo que me sucede. ¿Por qué si soy tan fiel con Él? Y quizá aquí en la iglesia, aquí en Capilla, haya hijos e hijas de Dios que creen ser a lo mejor muy espirituales y dirán, nunca pensaría yo tal cosa así. Sí lo hemos pensado. Sí lo hemos pensado. Y sentimos como si Dios estuviera ausente, como si Dios no escuchara. ¿Han pasado últimamente por pruebas, por dificultades? Que puedan decir, Señor, ¿dónde está aquí en esta mañana? En la persona que confiaba, de repente me ha dicho, ya no quiero nada. En el trabajo que confiaba, de repente me dijeron, ya no hay más trabajo. Dice, ¿dónde está? Soy su hijo, soy su hija. Quizá en el matrimonio, a lo mejor en que habían confiado, de repente alguien les viene y le dice, me voy, ya no te amo. Y de repente todo se desbarata. Y decimos, ¿dónde está Dios? En la salud que confiamos, de repente alguien nos dice, tienes esto. Esto tienes en tu cuerpo. Y en lo que confiábamos ya no está ahí. Job se hizo esta pregunta. Job, que pensaba que conocía bien a Dios, cuando pasó a través de la prueba, cuando pasó a través de las dificultades, cuando perdió su familia, sus hijos, cuando perdió todo lo que tenía materialmente, cuando perdió su salud,
se hace esta pregunta, Job. Y dice, cuestionando a Dios, diciéndole a Dios, me has abandonado, ya no estás. Y dice estas palabras, y aquí yo iré al oriente y no lo hallaré. Y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, no lo veré, y al sur se esconderá y no lo veré. En otras palabras, si veo al occidente, no lo veo, y si veo hacia el oeste, no está ahí. Y si lo busco en el norte, en el sur, no lo encuentro, no me contesta Dios. Y eso es lo que sucede en las pruebas, en las luchas que estamos pasando. No escucho a Dios. Pero Él sabe, como Dios, Él sabe cómo tratar con cada uno de sus hijos. Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. ¿O quién pudiera decirle a Dios, por qué hace las cosas así? ¿Quién pudiera decirle a Dios, por qué permites esto a mi familia? ¿Por qué permites esto a mi vida? O quizás digas igual que Job, como Él es Dios, Él no sabe lo que siento, pues Él no pasa lo que hemos pasado, lo que estoy pasando. Él es ajeno a mi dolor. Pero escuchen esto, aunque Dios nos diera la información de los porqués, aunque Dios nos informara, no quitara el dolor. La información no quita la circunstancia por la que pasamos. En veces queremos información, pero Dios permanece callado. ¿Por qué? Porque los que se acercan a Él tienen que acercarse por fe. Por fe. Dios no habla científicamente. Dios no habla intelectualmente. Dios no habla tecnológicamente. Él habla teológicamente, en otras palabras, Él habla a través de su palabra, Él habla a través de la fe y Él quiere fortalecer nuestra fe. ¿Amén? Él quiere fortalecer nuestra fe. ¿En quién? En Él, no en algo, porque ese algo un día se va a acabar. Esa familia en la que te confiamos, un día el Señor va a decir, es el tiempo. Ese trabajo que tenemos a lo mejor no va a estar siempre ahí, pero Dios quiere que confiemos en Él para que Él sea exaltado y glorificado. Él no se va a dirigir a ustedes académicamente, ni científicamente, ni psicológicamente. Él se va a dirigir a ustedes con su palabra, para que sigan confiando en Él por la fe en Él. La fe es la certeza de las cosas que no vemos. Y podemos decir, Señor, a través de este dolor, a través de esta circunstancia, a través de esta tribulación, a través de estos problemas en mi hogar, puedo ver que usted está aquí, usted sigue estando aquí. Vean el versículo 28. De ahí de Isaías 40. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¡Wow! Qué tremendo cuando en realidad decimos, yo conozco todo de Dios. No conocemos la superficie más clara de Dios. No tenemos entendimiento de ella, de la misma naturaleza de Dios. Cuánto más las profundidades de un Dios tan poderoso como se describe aquí. Por eso cuestionan y dicen, ¿dónde estás tú? Estás escondido, Dios, a mi dolor. Como dice el versículo 27.
Y el versículo 28, Dios les habla y dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Y vean el 29. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Quién puede conocer a Dios? Cuando pasamos tiempo con Dios y hablamos con el Señor y vemos las bendiciones, a lo mejor de una manera física, de una manera tangible, en salud, en todo lo que nos rodea, podemos decir, Señor, no es esto, es usted la bendición. Es usted el todo. Una vez más le repito, ¿quién puede siquiera sondear la superficie de lo más sencillo de nuestro Dios? Cuando vemos al Todopoderoso y pensamos que con nuestra mente finita podemos figurar al Creador de todo el universo y decir, por eso está haciendo esto. No, ni siquiera sabemos. Aunque nos informe, ni siquiera sabemos. Porque Él sigue siendo, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, amén. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y muchos de los hijos de Dios, muchas de las hijas de Dios viven minimizando, rebajando a su Creador, a su Dios. Creen que Dios solo existe para esto. Y escuchen esto, pongan atención en esto. Muchos de nosotros como hijos de Dios pudiéramos pensar que Dios solamente existe para pedirle, para que le pidamos, para bendecirnos, para ayudarnos, para librarnos, para proveernos, para cuidarnos, para empoderarnos. En veces llegamos a pensar que es suficiente. Decimos, Señor, ya le di 1 hora a la semana. Usted debe estar contento porque le di 1 hora a la semana. Congregacionalmente. Usted debe estar satisfecho conmigo, Señor, porque yo le di 2 horas a la semana. Usted debe estar satisfecho con lo que yo hago. Usted debe estar satisfecho con eso, porque pensamos que eso es Dios. Cuando pensamos que eso es Dios, Dios no es así. Dios existe para su gloria y alabanza, para que nosotros vivamos para Él, no solamente el domingo o el miércoles, sino vivamos para Él el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado y el domingo y otra vez el lunes volvamos otra vez a vivir para Él, siempre glorificando su nombre. En otras palabras, en veces pensamos que eso es el cristianismo. Pensamos que eso es Dios. Y que Dios dice, es suficiente esto. Es suficiente si lees un versículo a la semana. Gloria a Dios por aquellas personas que están leyendo la palabra del Señor y muchos han avanzado bastante, pero otros ni siquiera han comenzado. Comiencen ya. Que los últimos sean los primeros. Amén. Comiencen a leer la palabra del Señor. Dios es un Dios que cuando paso a través de crisis, cuando paso a través de dificultades y cuando paso a través de las dificultades puedo hacer 2 cosas. Correr hacia Él o correr lejos de Él. Y cuando hay dificultades, por lo regular aprensamos el botón de pánico en nuestras vidas. Y cuando prensamos el botón de pánico en nuestras vidas,
todo empieza a desbaratarse. Ya no hay tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la escritura, no tengo tiempo para correr hacia Él. Corro fuera de Él, alejado de Él. Y en las tribulaciones y en las luchas es cuando tenemos que correr hacia Él, sabiendo que Él es Dios. Porque Él es Dios cuando pasamos a través de tormentas. Y Él es Dios cuando en la vida todo es bonanza. Dios es Dios cuando estamos en escasez y Dios es Dios cuando estamos en abundancia. Dios es Dios cuando niños nacen. En estas semanas nacieron 2 niños aquí en esa iglesia, 3 niños en esa iglesia de 3 parejas de jóvenes. Pero también Dios es Dios cuando ancianos mueren o personas mueren que amábamos. Dios es Dios. Dios es a través de todo tiempo, Dios, para que podamos ver que Él está en control de las situaciones y que Él quiere que podamos seguir confiando en Él. Así que el Dios que pensábamos que conocemos, que abre su mano para bendecirnos, es el Dios que también nos priva de cosas y quita cosas. El Dios que nos permite tener salud es el Dios que dice, no más, por alguna razón. Y sigue siendo Dios. Y un hijo de Dios puede seguir diciéndole, gloria a usted, Señor. Alabado sea usted, Señor, por ello. ¿Cuántos han pasado últimamente por alguna prueba? Miren ahí en el mismo capítulo 40, el versículo 12, vean cómo es el Dios que pensamos que en veces conocemos. Que Él midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Vean el poder de nuestro Dios. Imagínense, Dios, el Dios creador del universo, el Dios creador de todo, dice que Él mide todos los mares, todas las aguas que existen sobre este planeta, las mide ¿dónde? ¿En el hueco de qué? De su mano. Ese es el poder de nuestro Dios. Pesa todos los montes. Sabe el peso de la tierra. Y no solamente eso, y enseguida dice lo siguiente: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién pidió consejo para ser avisado? En otras palabras, ¿Dios nos pide consejos? Señor, yo creo que usted debería estar haciendo esto con esto y esta situación. En vez de los hijos de Dios se vuelven consejeros de Dios. Y vean lo que sigue diciendo. ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia y le mostró la senda de la prudencia? En otras palabras, cuando hay tribulaciones, por lo regular nos volvemos consejeros del Señor y le decimos, Señor, tiene que quitar esta tribulación. Tiene que, Señor, quitarme todos estos problemas. Este es nuestro Dios, el Dios que pensamos que conocemos. No conocemos lo más pequeño de la superficie de la naturaleza del Señor. Así que cuando haya pruebas, cuando hay problemas, ¿por qué estas llegan de repente, sin avisar? ¿Quién va a poder aconsejar a Dios y decirle por qué haces eso? ¿Quién podrá darle un consejo al Creador? ¿Quién puede decir qué es justo y qué es injusto? Miren lo que sigue diciendo, versículo 29.
Él da fuerza ¿a quién? Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas ¿a quién? A quien no tiene ningunas. Los hijos de Dios podemos ser hijos que preguntan a su padre, o podemos ser hijos que cuestionan a su padre. Y cuando nos volvemos cuestionadores, cuestionadoras, cuidado. Porque es cuando un hijo le dice a Dios, no eres justo en lo que estás haciendo. No está bien lo que estás haciendo. No es correcto lo que estás haciendo, Dios. En otras palabras, si yo tuviera esa posición que tú tienes, yo no permitiera esas cosas que están pasando. Y cuando un hijo de Dios y una hija de Dios caen en esta forma, su fe empieza a quitarse de Dios. Versículo 29 dice, Él da fuerza al cansado. Es una promesa de Dios que Él da fuerzas ¿a quién? Tomen en cuenta que Isaías está cansado. Que Isaías ve todo lo que está pasando, ve todas las injusticias. El pueblo de Israel, las tribus del norte están asesinando a sus hijos y están enterrando a sus hijos cuando construyen una casa. Y están haciendo injusticias y están adorando cosas que no deben adorar. Están adorando a imágenes y no a Dios. Están siendo inmorales cuando deberían de ser santos. Y Isaías está mirando eso y él dice, Señor, no tengo fuerza, Señor, ¿por qué hacemos las cosas así? Entonces entiende algo, Él da fuerza al cansado. Y noten la siguiente palabra. A mí no me gustaba esa palabra cuando estaba en la escuela. Hay que hacer multiplicaciones. Pero esta sí. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es una promesa de Dios. Y como hijos de Dios pudiera ser que nos encontramos en la etapa del cuestionamiento. En la etapa de ser consejero de Dios. En las declaratorias de decir que es justo y que es injusto. En la etapa de ser los consejeros del Señor, los que sábelo todos. No, es que esto está pasando por esto y esto otro y esto otro. Esa es la teología que yo entiendo. Y de repente dices, no conocemos ni siquiera lo más pequeño de Dios. La Escritura dice en 1 Corintios que dice que lo más insensato del Señor es lo más sabio que todos los sabios que existan en el mundo en ese momento. Cuando decían que Albert Einstein usaba el 2%, hoy en día los más rebasan a Albert Einstein. 5% se ha considerado la generación de ese día, que usan más su mente que él mismo, que ese hombre, que ese científico. Cuando pensamos conocer a Dios, decimos, Señor, no conozco nada. Y más cuando atravesamos a través de alguna dificultad. Él da fuerza al cansado. Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que están, ¿qué? Trabajados y cansados. Él es el que da fuerza. No es una circunstancia que nos rodea la que nos da fuerzas. Es Él el que nos da fuerzas. Él es el que nos fortalece. Los discípulos habían alimentado a 5,000 hombres. Bueno, habían ayudado a Jesús a alimentar a 5,000 hombres. Sin contar a las mujeres ni a los niños.
Quiere decir que ahí había aproximadamente 20,000 personas, más de 20,000 personas que fueron alimentados, todo el día trabajando, todo el día repartiendo comida. Y de ahí el Señor los manda en la barca, y cuando los manda en la barca se levanta una tormenta. Y dice que el Señor no vino a ellos inmediatamente cuando clamaban, Señor Jesús, ayúdanos. ¿Cuándo vino hacia ellos? Dice que vino hasta la cuarta vigilia, cuando ya iba a amanecer, en lo más oscuro de la noche. Y vino y dio fuerzas a aquellos hombres que habían trabajado todo el día. Señor, he trabajado tanto he trabajado. Y de repente Dios dice, va a permitir una tormenta, va a permitir alguna dificultad. Y lo vamos a ver las siguientes semanas. ¿Qué estamos haciendo ahora para cuando esos tiempos vengan? Vean lo que sigue diciendo. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene, ¿qué? Ningunas. Y aquellos hombres enseguida dice que salieron de ahí, de ese lugar, de esa barca, aún se bajaron de la barca y siguieron sirviendo a Dios. ¿Quién les había multiplicado las fuerzas? No durmieron en toda la noche, trabajaron todo un día anterior a ese día, sin parar, y siguieron trabajando para Dios. Porque no se trata de algo físico. Vean lo que sigue diciendo el versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Él da fuerzas al cansado. Él multiplica las fuerzas en aquellos que le dicen, Señor, no sé por qué estoy pasando por esto. No sé cuál es la razón por la que paso esto, Señor, pero usted es mi fuerza. Usted es quien me fortalece. Sí, no tengo fuerzas, pero Señor, yo sé que usted me va a fortalecer. Es ahí donde encontramos a hombres de Dios que iban y llevaban el evangelio. Dice la palabra del Señor que Pablo, llevando el evangelio, llevó a un lugar llamado Listra, y de ahí lo apedrearon y lo arrastraron muerto fuera de la ciudad. Y de ahí dice, conozco un hombre que fue hasta el tercer cielo y vio cosas que ni siquiera puedo describirlas. No hay palabras para poder describir lo que miré. Y cuando oran por él, el Señor lo levanta de ahí. ¿Y quién en su sano juicio vuelve otra vez al mismo lugar, a la misma ciudad donde lo han apedreado, y sigue hablando de Cristo Jesús? ¿Quién le dio esas fuerzas a Pablo? Porque las fuerzas no son físicas, son espirituales. Vienen de lo alto, son sobrenaturales en un cuerpo que le dice, Señor, no puedo más con esto. Pero Señor, si usted no quiere quitar esas dificultades, no las quite. Vean lo que sigue diciendo. Los jóvenes, ¿qué dice? Los muchachos se fatigan. ¿Por qué se fatigan? Jóvenes de 16, 20 años, 30, 35 años, de repente ven las canas y dicen, mira, pobrecito, cómo se mueve. Jóvenes que creen que se trata de sus propias ideas, que se trata de adquirir conocimiento, porque los jóvenes, hoy en día cuando alguien mayor le dice algo, ya está viejito, no le hagas caso. ¿Qué me va a andar diciendo él? Pero aquí no se refiere al conocimiento, a las fuerzas físicas, sino a las fuerzas de Dios. Porque no es el que comienza una carrera, sino el que la termina, amén. El que la termina.
Y si como joven, hay jóvenes aquí, jovencitas aquí, no hagan las cosas en sus propias fuerzas, háganlas en las fuerzas del Señor. Porque aunque no les agradezcan, no se van a cansar de hacer las cosas. Porque si las hacen para en sus propias fuerzas, van a estar deseando que alguien los esté motivando. Y que el día en que no los motiven, ya no lo van a hacer. Se van a cansar, se van a fatigar, como dice aquí. Quiero terminar con esto. No es como comenzamos, sino como terminamos. Versículo 31 dice, pero los que esperan a Jehová. Vean esa palabra ahí. Los que esperan ¿a quién? A Jehová. Los que esperan a Dios. La palabra esperar, solamente las mujeres lo pueden entender eso. Los hombres no. ¿Y saben lo que significa esperar aquí en hebreo? Significa involucrarse. Significa tejer. Y cuando una mujer con su pelo lo trae suelto, pero en vez de lo tejen, ¿verdad? Hacen trenzas. Se envuelven con Dios, quiere decir. De tal manera que ya no traen el pelo suelto, ya no es llevado por el aire para ningún lado. Especialmente en esos tiempos que van a venir las polvaderas. Pero tejen ese pelo. Y lo que se refiere aquí es, tejen a Dios. Antes de que vengan tribulaciones, su vida está tejida con Dios. Está involucrada con Dios. Enredada con Dios. De tal manera que cuando viene una prueba, no van a ser echados fuera de su fe. Su fe va a estar más firme en Cristo Jesús. Por eso dice, Él da fuerza al cansado. No, pues cuando vengan pruebas, a ver qué pasa. Si no está tejiendo su vida, envolviendo su vida en Cristo, en su palabra, pasando tiempo en su palabra, proclamando al Señor, no esperando a ver si llega alguien. Voy a llevar a Cristo Jesús, intencionalmente voy a llevar a otros al Señor Jesucristo. Voy a añadir a ese reino, no en mis fuerzas, en las fuerzas de mi Salvador. Entonces, cuando Él da fuerzas al cansado, y cuando esa fuerza que da ese cansado, dice, Señor, es bien poquita fuerza. Y el Señor dice, bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y enseguida multiplica esas fuerzas. Porque ¿para qué nos dará fuerzas espirituales o divinas si no se usan? Si las vamos a usar solamente para nosotros mismos. No hay tiempo para Dios. Tengo tiempo para mí mismo, para todo, menos para las cosas de Dios. Alguien más que haga las cosas de Dios. Pero cuando alguien es fiel, escuchen esto, cuando alguien es fiel con los dones, con los talentos que Dios le ha dado, dice, Señor, estoy cansado. Pero aún así, Señor, no soy yo haciendo las cosas. Por eso el Señor les dijo a los discípulos, esperen a que haya venido sobre ustedes, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y me serán qué? Testigos en Jerusalén,
en Samaria y hasta Cuauhtémoc o la sierra donde estemos. Es una promesa de Dios. La palabra esperar es enredar, tejer, doblez de tres, cordón de 3 dobleces. ¿Qué dice? No se rompe fácil. Porque estamos enredados ¿con quién? Con Cristo Jesús. Y cuando estamos enredados con Cristo Jesús, tejidos en Cristo Jesús, venga la prueba que venga. Aún así, el versículo 27 le diremos, Señor, no sé por qué ha permitido esto en mi vida. Yo no creo que usted esté escondido de mí, Señor. Usted tiene un plan. Y aún así, en esta circunstancia, voy a confiar en usted. Es una promesa que Dios hace. El dar fuerzas al cansado, el multiplicar las fuerzas al que no tiene ningunas. Y de acuerdo a su palabra son fuerzas no físicas, sino divinas que vienen del mismo Creador del universo. Los que esperan a Dios. Señor, no quite ese problema. Ni me diga por qué lo está haciendo, Señor. Solamente le pido que me dé fuerzas a través de este problema. Y cuando se me acaben esas fuerzas que usted me da, Señor, pudiera multiplicarlas, como dice usted aquí, porque usted lo prometió, porque usted lo dijo, no porque yo me imagine, porque usted lo dijo. Yo lo creo. Así que cuando alguien venga y le diga, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo en tu hogar? Bendecido, bendecida por la gracia de Dios. ¿Cómo estás? Bendecido, bendecida. Pero en tu salud así, bendecido estoy. No es lo que me rodea, mi fuerza es mi Dios. Dios no se fatiga, ni se cansa. Leyeron en la escritura, ¿no? Aquí. Él no se fatiga. Él tiene el poder. Como dice el versículo 26. Él tiene el poder. Tal es la promesa de su fuerza y el poder. ¿De quién? De su dominio. Qué maravilloso es tener a un Dios así. Lo conocemos por Cristo Jesús. Lo conocemos por su palabra. Pero aun cuando pensamos que lo hemos entendido y lo hemos comprendido, no lo comprendemos. Porque cuando venga esa prueba, ahí va a estar Él. Él lo ha prometido. Amén.